Muy buenas tardes, bienvenidos a Cuarto Intermedio, al programa del Colegio de Abogados, Roque. Así es, Gonzalo, muy buenas tardes. Una nueva edición de este programa que lo que procura es acercar, ¿no es así?, las novedades jurídicas, la actualidad jurídica, acercarla no solamente a los colegas que nos están mirando, sino también a toda la comunidad. Exactamente, hoy tenemos realmente un programa con noticias importantes para destacar. Digamos, una de ellas, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tiene que ver con ANSES, tiene que ver con los jubilados. Con ese tema vamos a convocar a una abogada previsionalista para que nos ilustre, nos comente el alcance del fallo de una acordada que dictó la Corte Suprema de Justicia hace muy poco, ¿verdad? Así que invitamos a todos los televidentes a que se queden, porque vamos a tener, además de hablar del fallo de la Corte respecto al tema previsional, también una sorpresa. Una pequeña sorpresa que nos queremos dar un gusto, que esperamos que se repita en otras oportunidades. Así es. Y comencemos con las novedades jurídicas, Roque. Bueno, pasemos con las novedades jurídicas. Te comento que salió un fallo esta semana respecto de la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto a las células madres. ¿Y qué se entiende por células madres? Bueno, células madres, su nombre científico es células hematopoyéticas, progenitoras hematopoyéticas, que, más conocidas, como vos bien decías, células madre, se extraen del cordón umbilical, ¿no es así? Y también se extraen de la placenta. Al momento de un parto, se guardan este material patógeno, ¿para qué? Para que si en un futuro un hijo u otra persona, ¿no es cierto?, un hermano que tenga este chico u otra persona, necesite ese material genético para realizarse un tratamiento, por ejemplo, un cáncer de médula, ¿no es así? Claro. Entonces, vemos que es muy importante, el INCUCAI regula esta posibilidad de reservarlos, ¿no es cierto? Pero, ¿qué es lo que decía el INCUCAI en su resolución número 69? Que solamente puede hacer para uso halógeno. ¿Qué quiere decir uso halógeno? Para uso para las personas en general, no para el mismo chico que fue fruto, que fue concebido y que sería en cierta manera el propietario, ¿no es cierto?, del cordón umbilical y de la placenta. Lo que está diciendo la resolución del INCUCAI es que no hay propietario, cualquiera puede... Claro, que no hay propietario y que y solamente tiene que ser para uso halógeno, no puede ser para otro uso que no sea halógeno. Entonces, la Corte no resuelve este tema tan delicado, sino que resuelve un tema previo, que dice que el INCUCAI no es la autoridad administrativa que le corresponde controlar y regular esta temática, sino que es el Ministerio de Salud. Asimismo, también hizo lugar a un amparo de la empresa Marta Celsi, en la cual también la empresa se oponía a que el INCUCAI sea la controladora, la autoridad de aplicación de esta ley. Era una empresa privada que se encargaba de reservar este material patógeno y la Corte dijo que nuevamente, ¿no es cierto?, es el Ministerio de Salud el encargado de controlar toda esta temática y que se tiene que aplicar el régimen del Código Civil, nada más y nada menos. Bien. Vamos a ver la reforma, qué es lo que sucede. Efectivamente. Bueno, otro tema tiene que ver también con la justicia federal, en este caso por iniciativa de las cámaras federales del norte, de Salta y de Tucumán, digamos, se realizó una serie de reuniones, tuvieron lugar ayer jueves. Los distintos jueces, miembros de las cámaras federales del NOA y del NEA, estuvo el doctor Jorge Luis Villada, entre otros, bueno, no voy a nombrar a todos los jueces que estuvieron, pero, digamos, para tratar una temática muy preocupante que tiene que ver con el norte, que tiene que ver con el narcotráfico, con la trata de personas, con el contrabando, digamos. Es importantísimo que los jueces digamos, analicen y hagan este tipo de encuentros regionales para encontrar, digamos, desde la experiencia de cada uno de los juzgados, de los distintos fueros, de las distintas provincias, buscar, digamos, alternativas de solución, porque realmente es muy el narcotráfico está creciendo de manera preocupante. Sí, y recordamos que estuvimos acá también sentado al doctor Medina, que es el juez federal número 2 en Salta, y nos tocó esta problemática y nos puso al tanto también de la gravedad en la que nos encontramos. Efectivamente, y es necesario, digamos, una actitud proactiva de la justicia, digamos. Los jueces no tienen que salir de sus despachos, tienen que ver la realidad social y tienen, digamos, que buscar soluciones, como lo hizo en el fallo que vamos a comentar con la doctora abogada previsionalista, la Corte Suprema con respecto a ANSES, ¿verdad? Así es, tal cual. Y bueno, y también otro tema de actualidad, y respecto a la Administración de Justicia que estamos tratando en este programa, semana a semana vamos tratando y viendo de aportar un pequeño granito de arena, es que el Colegio de Abogados realizó un pronunciamiento en el cual, si recuerdan los televidentes, tuvimos acá al doctor Uldre, se habló de que en este año, en el año 2014, tiene que reformarse la ley de mediación. ¿Es así? Tuvo un periodo de 5 años de prueba y este año, a partir de todos los frutos que creemos que se produjeron, ¿no es cierto?, todos estos crecimientos que hubo, tanto a nivel judicial como extrajudicial, todas estas experiencias que suman muchísimo, está tratándose en la legislatura de la provincia y ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados
la nueva ley de mediación, que va a entrar en vigencia en este año. Pero, ¿qué es lo que sucede? No se debatió ni se dio lugar siquiera en el recinto de la legislatura a la opinión del Colegio de Abogados, quien recordamos que es un órgano que está justamente para eso, para aportar, ¿no es cierto?, ya que es una entidad especialista al respecto. Aparte hay que destacar que el Colegio de Abogados es pionero en tema de mediación en Salta, digamos, el centro de mediación del Colegio de Abogados tiene no sé cuántos años antes de que dictara la ley de mediación y demás, es decir que una voz autorizada profesionales también que trabajan para convocar es precisamente el Colegio de Abogados. Bueno, lamentablemente eso no sucedió. Nosotros desde este espacio, plegándonos al reclamo del Consejo Directivo, no es más que un reclamo, va a ser una solicitud. Es así que cuando tenga el tratamiento en el recinto de los senadores, se los convoque, simplemente para tratar de mejorar el sistema de justicia, ¿sí? Porque no es solo una postura del colegio simplemente para velar los intereses de los colegas. No, va mucho más allá, ¿no es cierto?, que es el interés de toda la comunidad salteña. Así es. Bueno, antes de pasar a una novedad que también quería tratar, porque digamos, tiene relevancia realmente, digamos, destacar que el Senado de la Nación en estas semanas, digamos, reconoció la labor de dos salteñas que trabajan, digamos, por los derechos, por la promoción de derechos humanos. Me refiero a la doctora Natalia Huira, defensora oficial civil número 4, por su trabajo en la promoción de los derechos, sobre todo los derechos de las mujeres. A quien tuvimos en este programa también, recordamos. Efectivamente, y la doctora Cristina Garros Martínez, que fue juez de corte. Digamos que también, digamos, por los votos que ha dictado en algunas materias realmente de destacar. Que seguramente la vamos a convocar a la doctora Garros Martínez para hablar. Y nos prometió su presencia a futuro. Así es. Bueno, ahora vamos al tema que quería también, digamos, destacar. Es un pronunciamiento. Hay en la Corte Suprema de Justicia de la Nación una causa que está tramitando ya hace años. Una modelo, inició María Belén Rodríguez, inició una acción judicial, una acción de daños y perjuicios contra Google, contra Yahoo. Con el buscador, recordamos, por internet. Efectivamente, porque se relacionaba su imagen, su nombre con sitios de alto contenido, sitios, digamos, no adecuados. Para adultos. Exactamente, digamos. Y ella, con toda razón, digamos, que no quería que su nombre se vincule con este tipo de sitios. Entonces había pedido a los buscadores de internet, a Google sobre todo, que bloquee, digamos, ese tipo de búsquedas y que, digamos, para preservar su derecho a la imagen, su derecho a la intimidad. Bueno, pero recordemos también que las modelos y las actrices también con su nombre se la van forjando a través de toda la carrera, ¿no es cierto? No es así, no sería justo que 20 años de la carrera o 10 años, 5 años, se vea truncada por estos acontecimientos que exceden. Su capital es su imagen, digamos. Así es. Trabajan con su imagen. La justicia le dio la razón en primera instancia. Si bien ella reclamaba cerca de 300.000 pesos de daños y perjuicios, la sentencia le dio la razón, pero acordó una suma menor, algo así como 120.000 pesos. De todas maneras, el fallo llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque fue apelado, y la Corte convocó una audiencia para tratar el tema, una audiencia pública para este 21 de mayo. Ahí vamos a tener todos, porque estas audiencias se transmiten por internet en la página del SIG, CIJ.com.ar, una página de consulta obligada para todos, porque es la forma de mantenernos actualizados con los últimos fallos que se dictan. ¿Y esta audiencia qué consistiría? Esta audiencia, digamos, ya lo hizo la Corte en otras causas de relevancia, como por ejemplo la causa contra PAMI por el derecho de acceso a la información pública. Digamos, convocó a las partes para que ellos expliquen, digamos, cada una de sus posiciones. Digamos, de una audiencia en la que la Corte, digamos, de una manera directa toma conocimiento de la causa a través de quiénes son los letrados que llevan adelante el reclamo, que defienden al demandado, previa al dictado de la sentencia, que realmente, digamos, es una cosa muy importante. Sí, es muy importante y tienen la posibilidad además de desplayarse, quizá a través de un expediente, de una hoja no lo puede hacer. Así es. Aparte lo pueden hacer en una audiencia, tiene mayor libertad y también tiene mayor importancia para el juez, los miembros de la Corte, para escuchar a las partes, ¿no es cierto? Efectivamente, y hay que estar atentos con este fallo cuando se dicte, porque, digamos, va a poner un poco de orden en un lugar donde no existe, digamos, reglas claras, que es Internet, digamos. Hasta dónde llega la responsabilidad de los buscadores de Internet. Acá hay conflicto de derechos, el derecho a la imagen, el derecho a la libertad de expresión. En definitiva, digamos, es un fallo que hay que estar atento porque va a ser un fallo realmente
que va a marcar, digamos, un hito en el tema, en este tema de las responsabilidades civiles, ¿verdad? Bueno, vamos a estar entonces atentos al resultado de esa, también puede ser una mediación, podemos decir una mediación, ¿no es cierto? Una audiencia en la cual se acerca a las partes. Para todos aquellos que se quieran comunicar con nosotros, le recordamos, Gonzalo, nuestra vía de comunicación, nos pueden mandar un mensaje de texto a nuestro celular 155 92 82 53, te recuerdo 155 92 82 53. Eso está en pantalla, ¿verdad? Y Así si no, es. nuestra cuenta de Facebook, Cuarto Intermedio, Nos pueden buscar. y nuestra cuenta de Twitter, Que es @cuartoINT, nos pueden tuitear, retuitear, nos pueden seguir. Y nosotros vamos a tratar de mantener toda la actualidad, no solamente en este programa, sino también en Facebook y en Twitter. efectivamente. Y bueno, por supuesto, las ediciones, este programa y las ediciones anteriores también la puede ver en el canal de YouTube, que es del Colegio de Abogados, ¿verdad? Así es, del Colegio de Abogados de Salta. Bueno, vamos a un primer corte. Hagamos un corte y volvamos con un tema muy importante, como decías, respecto a los jubilados. Así vamos a hablar con la doctora Julia Tamara Toyos. Así que vamos a un pequeño corte y seguimos aquí en Cuarto Intermedio. No se vayan. Seguimos en Cuarto Intermedio, Roque. Bueno, Así ya es, para Gonzalo. desarrollar uno de los temas centrales. En nuestro que queremos segundo tocar. bloque nos visita hoy la doctora que es especialista y diplomada en Derecho Previsional Social, que es la doctora Julia Tamara Toyos. ¿Cómo está, doctora? Muy buenas tardes. Muchas gracias por visitarnos. Hola, muchas gracias por invitarme. Bueno, la verdad, la convocatoria tiene que ver con un pronunciamiento reciente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Realmente yo creo que es una excelente noticia para todos los jubilados. Estamos hablando de la acción de amparo del caso Pedraza Héctor Hugo contra ANSES, ¿verdad? ¿Cuáles son, digamos, los lineamientos más importantes de este fallo? Bueno, este fallo surge a raíz de una cuestión de competencia entre la Cámara Federal de Tucumán y la Cámara Federal de la Seguridad Social. Ninguna quería entender en vía recursiva en la causa de este amparo en particular. Cuando llega a la Corte no solo resuelve el tema de competencia y dice que es competencia de la Cámara Federal de Tucumán, sino que va más allá y empieza a tomar el tema del colapso de la justicia previsional que hace muchos años, tanto el doctor Herrero como el doctor Fernández y la mayoría de los jueces del Fuero de la Seguridad Social vienen bregando por una solución a este conflicto. La Corte dicta el fallo y se reúne para dictar la cortada 14, donde establece que en un plazo de 15 días la Cámara Federal de la Seguridad Social tiene que tomar todos los recaudos necesarios para remitir a las justicias provinciales, federales, las causas para que se aboquen a la competencia. Y al mi entender, da la pauta de que se remitirían en el estado en que se encuentran. ¿Sí? En Salta se estima que hay aproximadamente 3.000 causas en la Cámara Federal de la Seguridad Social. Doctora, para recordar un poco a todas aquellas personas que están viendo, no todos son abogados, no todos son especialistas en materia previsional, inclusive muchos nos están viendo, tienen quizá un trámite ante la justicia y no entienden bien cómo es el procedimiento, las distintas etapas que tiene que atravesar una persona que está reclamando por una jubilación justa. Claro, exactamente, digamos, desde que se inicia el reclamo, que por lo Se general inicia son el rec- ajuste de haberes. Se inicia el reclamo administrativo en ANSES. Una vez que ANSES deniega, uno como abogado tiene un plazo para impugnar esa resolución e ir por vía del artículo 15 de la ley 24.463 al 476, al Juzgado Federal de la Seguridad Social, ¿sí? En Se Salta. encuentra en Capital Federal. No, El Juzgado Federal de la Seguridad Social se encuentra en Salta, ¿sí? perdón. En Salta. En cada una de las provincias. En cada una de las provincias. Nosotros tenemos 2 juzgados federales y una secretaría previsional. Ahí se entablan las demandas contra ANSES. En muchos casos son demandas contra ANSES y provincia de Salta, donde hay una legitimación, ¿sí? Bien. Se lo cita como litis consorte pasivo necesario a la provincia de Salta. Una vez que se resuelve la causa acá, se dicta sentencia, ANSES normalmente apela, aún en los casos en que se comprometió a no apelar ante organismos internacionales, ANSES igual apela, se va a la Cámara Federal de la Seguridad Social, que queda en Buenos Aires. Esa Cámara Federal de la Seguridad Social atiende no solo a todos los juzgados del país como segunda instancia, sino también a los juzgados federales de la Seguridad Social que existen en Capital Federal, que son 10. Y también atienden en otro tipo de juicios, que son también los juicios de militares, obras sociales, impugnaciones ante AFIP, en muchísimas causas atiende la Cámara Federal. Hoy por hoy, cuando nosotros o el ANSES apela, tenemos
desde que se apela hasta que llega a la Cámara, que vos podés verlo, como está todo informatizado por sistema, 6 meses. De ahí uno ve que está grabado, llegó la causa cualquiera a la no Cámara. significa que se esté tratando. No, significa que llegó. Físicamente llegó el expediente, digamos. Sí, O sea, que antes estuvo en la esquina de tribunales, que hay un archivo donde las tienen guardadas a las causas. A los 6 meses las cargan en mesa distribuidora. Y de ahí hasta que sale el primer decreto está pasando un año donde se ponen los autos para expresar agravios, ¿sí? Entonces estamos hablando ahí, solo tenemos 1 año y medio y recién se expresa agravios. Y de ahí hasta que dictan sentencia depende, entre 1 año y medio y 3 años si te cae en la sala 2, porque el ANSES, tanto como el doctor Herrero y el doctor Fernández muchas veces hicieron hincapié en el colapso del Foro de la Seguridad Social, ANSES considera que está prejuzgando y lo recusa sistemáticamente, pese a que la Corte ya resolvió que es infundada la recusación. Recordemos que el doctor Herrero fue aquel que salió en el programa de La Nata el año pasado, que mostró con las cámaras cómo era su despacho. Estaba hasta en los baños, había expedientes, por todas partes del expediente, y la gente poniendo incluso en peligro el propio edificio por el peso de papeles y demás, ¿verdad? La gente incluso tiene que trabajar días feriados, horas por demás extras, porque no tiene no solamente recursos edilicios, sino tampoco recursos humanos suficientes. No hay. Nunca se incrementó desde la creación de la Cámara Federal. Hay 3 salas, sigue igual, y no hay más personal, no hay infraestructura. Realmente, a veces cuando uno se dedica a esto, por ahí uno escucha, no, que la justicia no hace nada, y realmente da pena porque desde mi punto de vista muy particular, es una visión subjetiva, yo creo que la justicia hace muchísimo por los jubilados. El tema es que no tienen presupuesto. ¿Sí? Acá en Salta, el juzgado federal, realmente el equipo humano que trabaja es excelente, ponen todo de su parte para tratar de dar respuesta, y de hecho se han acelerado muchísimo las causas en el último 1 año y medio desde que se creó la Secretaría Previsional. Pero faltan recursos, faltan computadoras, faltan sistemas. Recién ahora se está implementando el sistema de consulta de vía web de las causas en primera instancia. Recordamos a los televidentes, ¿cuál es el plazo entonces de que se inicie el reclamo administrativo ante el ANSES hasta que llega a la Cámara? ¿No es cierto que la Cámara, obviamente, cuando llega a la Cámara, el ANSES apela ante la Corte? ¿No es así? ¿Vos querés saber cuánto demora un jubilado en tramitar el juicio en total? Sí. 5 años por lo menos. 5 años. Claro. Y son personas justamente no tienen... no tienen la edad, es un grupo vulnerable que tiene que ser protegido exclusivamente por la característica de la vejez. Ese es su criterio diferenciador. Aparte de eso, estamos discutiendo cuestiones de carácter alimentario, de prestaciones que ya han sido definidas por la Corte. O sea, más allá de eso, sería hermoso que no exista el fuero previsional, porque eso significaría que tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo están haciendo lo que corresponde, que es pagar al jubilado lo que tiene que ser sin necesidad de que tenga que ir a litigar. En definitiva, la gente termina yendo a juicio porque los otros 2 poderes no hicieron lo que tenían que hacer. Al respecto te cuento que ya hace 1 año y medio, creo, hay un proyecto de mi autoría presentado en la Cámara de Diputados de la Nación para reformar el procedimiento previsional, porque el procedimiento previsional es vergonzoso. Es una ley que tiene un montón de modificaciones y artículos derogados que está de la época de Domingo Cavallo. Claro. Bueno, esta situación, digamos, el propio Lorenzetti, luego de dictar el fallo y de que la Corte dictara la acordada, la describió como una verdadera tragedia social, digamos, que los jubilados, que en definitiva, digamos, luego de trabajar toda su vida y tener derecho, digamos, que la jubilación sea motivo de júbilo, digamos, en definitiva tienen que estar en lides judiciales y demás. Pero bueno, esta es una buena medida, ¿verdad? Yo creo que sí, igual me da un poco de recelo. Como abogada litigante, me da un poco de miedo por la falta de especialización. Igual no es nada que no se pueda aprender, digamos. Lo que sí, ojalá que cuando la Cámara se aboque a estudiar estos temas, no pierda de vista el espíritu que tiene que tener la seguridad social, que es la protección de la tercera edad, que es la celeridad de las causas, el carácter alimentario y todo lo que implica la naturaleza jurídica que prima en este tipo de derechos, ¿sí? Hay que cuidar a nuestros abuelos. Bien. Recordamos a los amigos televidentes que nos están viendo por la señal Somos Salta que estamos con la doctora Julia Tamara Toyos, quien es especialista en Derecho Previsional. Vamos a hacer un pequeño corte, ¿le parece, Gonzalo? Dejar una pregunta en suspenso, digamos. Sería interesante saber, digamos, cómo va a impactar, digamos, este fallo en la Justicia Federal salteña. Si tienen los recursos suficientes para que la Cámara Federal absorba los casos que están en trámite y demás. Bueno, la opinión de la doctora. se contesta a la vuelta. Vamos a un corte y seguimos con más corte intermedio. Seguimos en cuarto intermedio, Roque. Así es, Gonzalo, nuestro tercer bloque.
Recordamos a nuestros televidentes que estábamos entrevistando a la doctora Julia Tamara Toyos, quien es especialista en Derecho Previsional, diplomada al respecto. Y antes del corte, Gonzalo, vos le habías hecho una pregunta que dejaste picando a la doctora para que le responda. Había una pregunta pendiente, doctora, es verdad. Digamos, ¿cómo impacta este fallo, el caso Pedraza, digamos, en la justicia federal salteña? Bueno, el fallo Pedraza ya influye en nosotros a partir de que la Corte recepta el fallo y dicta su acordada y ordena que se remitan las causas a la Cámara Federal. Como abogada litigante, y una visión, como te dije hace rato, subjetiva, me genera un poco de dudas. Si bien es muy bueno, tanto como para el federalismo como para los jubilados, que nuestra segunda instancia esté acá en Salta por la proximidad que tiene que tener la gente y para tener un acceso a la justicia real, ¿sí? Para que pueda haber correctamente tutelados sus derechos, me parece fantástico que la segunda instancia sea la Cámara Federal de Salta. ¿Qué me genera miedo? En primer lugar, la falta de especialización, pero eso se supliría capacitando a la gente, estudiando, nada que no esté dicho, ¿sí? La Corte ya se expidió, ya fijó los lineamientos que debe tener la Seguridad Social, por lo cual espero que la Cámara Federal respete los fallos de la Corte y siga sus lineamientos. Por otro lado, tenemos dos cámaras federales en Salta, dos salas, perdón, y una no tiene ningún juez nombrado, y la otra sala le falta un integrante que se jubiló. El doctor Lutaif. Entonces, falta gente, falta recursos. No hace falta ver la Cámara Federal. Vamos a la primera instancia, donde nosotros tenemos una Secretaría Previsional para dos juzgados federales. Si bien la Secretaría Previsional se desempeña realmente con mucha idoneidad, debería tener cada juez su Secretaría Previsional, como lo tienen en materia penal, lo tienen en materia de derechos humanos, lo tienen en materia tributaria. Nos hace falta una Secretaría Previsional más en primera instancia. Entonces, en la Cámara Federal falta gente, falta recursos, falta lugar, falta infraestructura. Según la acordada de la Corte, se dice acá que se van a tomar las medidas necesarias para proveer tanto de recursos humanos como de recursos materiales a las cámaras federales de todo el país. Ojalá eso sea así y no quede en la nada. Claro, es un fallo que necesita, digamos, el acompañamiento presupuestario, digamos, que el Poder Ejecutivo tiene que ser operativo. Libere partidas realmente necesarias para crecer en estructura humana y materiales, edilicia. A ese respecto mencionaste la palabra operativo, también es cierto, nos comentabas fuera de cámaras, que también fija alineamiento respecto a los juzgados, ¿no es así? A las cámaras ahora, la Corte le fija una forma de trabajo, que tienen que rendir cuentas cada determinado tiempo a la Corte en qué está. Sí, acá la acordada dice que la Cámara Federal de la Seguridad Social se tiene que abocar full time a distribuir en los juzgados en las cámaras federales provinciales todas las causas que se encuentran radicadas. Así dice que suspende todos los permisos, las licencias a los jueces y a los funcionarios, sean deportivas, académicas, hasta que se terminen de remitir todo. Eso me llamó mucho la atención porque es raro que los limiten hasta en cuestiones educativas y académicas. Me parece bien porque es necesario. Estamos en crisis, hay una emergencia y hay que resolverla. Hay que abocarse. ¿Sí? Y a su vez le exige que cada 15 días informen a la Corte cuántos expedientes van remitiendo hasta lograr la total remisión. Esta reforma va a requerir mayor esfuerzo del personal, ¿no es cierto?, de la gente que trabaja en los juzgados, la gente que trabaja en la Cámara, pero también es cierto que, como vos bien decías, no es la culpa del Poder Judicial, sino también están los poderes políticos en el medio. Y mucha gente, es vox populi, ¿no es cierto?, que el ANSES apela, ¿no es cierto?, ¿por qué? Porque no puede pagar todo de una sola vez, todos los reclamos de los abogados, de los jubilados, no puede pagar de una sola vez, pero aún así vemos que esos fondos sí se utilizan para financiar otros eventos, para todos, como por ejemplo Fútbol para Todos. Sí. Bueno, en realidad Fútbol para Todos es un buen ejemplo de donde no hay que usar la plata de seguridad social, ¿sí? Yo creo que por ahí la gente dice, ¿por qué pagan asignaciones con la plata de ANSES? Yo creo que sí, está bien que ANSES pague, es mi criterio, las asignaciones porque eso entra dentro de la seguridad social. Exacto. Y no hay que perder de vista que la seguridad social no solo se compone de aportes y contribuciones, ese es el 49% del aporte, el resto se compone por impuestos. Entonces, tanto la gente humilde como la gente que tiene dinero, todos contribuyen con el impuesto, porque el impuesto a la seguridad social tiene el pan, tiene la leche, tiene el cigarrillo, tiene la cerveza, todo el mundo aporta, aunque sea indirectamente, pero aporta. Pero sí es cierto que ANSES destina dineros para cosas que no corresponden a la seguridad social, y a su vez, el mismo ANSES, si vos entras a su página web,
hace alarde de cómo aumentó su fondo de fluctuación y un montón de cosas de cómo van incrementando sus arcas y uno no entiende. A su vez presta dinero a tasas bajísimas de mercado a compañías internacionales. Entonces ahí tampoco está haciendo trabajar bien el dinero de los jubilados. Podemos remontarnos hasta la época de la jubilación de amas de casa, que fue un boom que hizo que para mí era totalmente necesario porque Argentina tenía solamente el 50% de su población adulta jubilada. Y con esto se fue al 100%. Argentina es uno de los países del mundo que tiene la mayor cobertura de vejez. Podemos entrar a discutir si está bien o mal, de dónde salió el dinero, pero que la cobertura hay que dársela a todo el mundo, hay que dársela. Si no, debería haber salido del fondo de ANSES. Debería haber salido del Tesoro Nacional, de otro tipo de impuestos. No que 3 millones de jubilados se puedan jubilar, que tienen derecho, basándose en que los otros 3 millones que aportaron toda su vida no puedan cobrar lo que le corresponde. Doctora, yo imagino que los televidentes que nos están viendo tienen muchísimas dudas. Les solicitábamos, les recomendamos que nos manden un mensaje de texto a nuestra línea de celular al 155 92 82 53 o también, si no, al mail de la doctora, ¿no es así? ¿Hay algún correo electrónico, digamos, para...? Sí, que es juliatoyos@yahoo.com.ar. Lo van a ver en pantalla, entonces al correo donde ponen bueno, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, digamos, dictó la acordada de la que ya hablábamos, en donde requiere a todos los poderes involucrarse en el tema. Al Congreso de la Nación, al Poder Ejecutivo, al Ministerio Público Fiscal, al Ministerio Público de la Defensa, digamos. ¿Qué tiene que hacer el Congreso, por ejemplo? Y por lo pronto, lo mejor que harían sería dictar, en materia de procedimientos, yo creo que le compete modificar o crear, que se habló muchas veces en los congresos previsionales, se habla de crear una ley específica de procedimiento previsional. Hoy por hoy nosotros nos regimos por el Código Procesal y se le tramita a estas causas el proceso ordinario. Claro. Un proceso ordinario contra el Estado Nacional le da 60 días para que apele una sentencia. ¿Por qué semejante maquinaria que tiene el Estado con una cantidad de abogados tiene que tener tantas prerrogativas? 60 días para contestar una demanda es muchísimo, porque además contestan con cliché. Claro, sí. Así que realmente es eso. O sea, entonces, un proceso ágil. Tiene que ser un proceso ágil, sencillo y efectivo. ¿Sí? O sea, no debería existir el proceso en realidad porque el Ejecutivo debería tomar las medidas necesarias para que nuestros jubilados no tengan que litigar. ¿Cómo se haría eso? Así como se dictó una ley de movilidad que es muy buena, en lo que a movilidad se refiere a partir del 2009, esa ley no contempló lo que es la redeterminación del haber de origen del jubilado. Partimos de un haber depreciado. Entonces, ¿por qué? Porque desde el año 86 hasta el 92 se adulteraron los índices para actualizar las remuneraciones y eso lo dijo la Cámara Federal. Entonces ahí se empezaron a modificar y se vino una avalancha de juicios después que se cambió la composición de la Corte, porque la Corte anterior con el fallo Chocobar, digamos que cercenó bastante los derechos de los jubilados. Por eso la Corte nueva la revocó. Bueno, doctora, sería interesante el año que viene, 2015, que va a ser año de elecciones, a ver en este tema, no sé, tan importante, la gente que también va a estar viendo la televisión, que va a estar escuchando a todos los candidatos, ¿qué postura tienen a este respecto? Y exigirle también a los candidatos qué postura van a tomar en este tema tan delicado. Totalmente. Lo que pasa es que siempre antes de elecciones sacan el tema de los jubilados. Muchos gobiernos hicieron campaña asociándose a centros de jubilados, porque los jubilados mueven mucha gente, pero después cuando llegan al poder se olvidan de sus promesas y realmente los jubilados se ven desahuciados. ¿Por qué? Porque trabajaron toda su vida para poder gozar de una vejez digna y hoy por hoy no llegan ni siquiera a tener la cobertura en medicina. Así que alguna vez va un cliente y te dice, o como o me medico. Y realmente, a mí particularmente me parte el alma. Me parte el alma y creo que todos en nuestra familia tenemos un jubilado que está atravesando esto. Porque la jubilación, disculpa, para cerrar esto, no hay que olvidarnos que la jubilación tiene que ser sustitutiva del salario. Vos no podés haber trabajado y cobrado 15.000 pesos para jubilarte con 3.000. Exactamente. Bueno, doctora, clarísimo, ¿no? Los conceptos. Muy claro. Doctora, le agradecemos realmente, realmente es un fallo que, digamos, hay que difundirlo, darlo a conocer, digamos, que todos conozcan, digamos, los alcances de este fallo y ojalá que sea el inicio de un buen camino. Ojalá que nos vaya bien. Bueno, y hora de revelar la sorpresa. Develar la sorpresa. Bueno, vamos a salir. Invitamos a que se quede porque tenemos un músico que se va a estar presentando en los próximos días, se llama Matías Casasola y va a interpretar un tema musical ahora y más adelante también, así que quédese con nosotros. Y vamos a hablar después con Matías Casasola para que nos comente qué es lo que está haciendo, el disco tiene un disco para presentar, en fin. Así que vamos con Matías Casasola. ¿Cómo estás? Gracias muchachos, hacemos Canción para Carito. Sentado solo en un banco en la ciudad, con
tu mirada recordando el litoral. Tu suerte quiso estar partida, mitad verdad, mitad mentira, como esperanza de los pobres prometida. Andando solo bajo la llovizna gris, fingiendo duro que tu vida fue de aquí. ¿Por qué cambiaste a un mar de gente por donde gobierna la flor? Mira que el río nunca regaló el color. Carito, suelta tu pena, si haga diamante tus lágrimas entre mis venas. Carito, suelta tu piedra para volar como el zorzal en primavera. En Buenos Aires los zapatos son modernos, pero no lucen como en la plaza de un pueblo. Deja que tu luz chiquitita hable en secreto a la canción para que te ilumine un poco más el sol. Cualquier semilla cuando es blanca quiere ver la misma estrella de aquel atardecer que la salvó del pico agudo, refugiándola al oscuro de la gaviota arrasadora de los surcos. Carito, yo soy tu amigo, me ofrezco a árbol para tu nido. Carito, suelta tu canto, que el abanico en mi acordeón lo está esperando. Seguimos en cuarto intermedio, Roque, después de este recreo, ¿no? Esta bocanada de aire fresco como es el canto, la música nuestra, ¿no? Así es, en este cuarto bloque vamos a cambiar de tema. También le invitamos a los estudiantes que se queden en el programa porque si quieren volver a ver a Matías, en el último bloque vamos a cerrar el programa con él. Pero antes vamos a tocar un tema que interesa a toda la comunidad, sobre todo a toda la comunidad salteña. Vamos a hablar de derecho ambiental, ¿no es así? Y tenemos a los especialistas que están llevando adelante una causa muy importante. Así es, el caso Austin, digamos que es el tema llamado central por el cual lo hemos convocado a los doctores. Silvina Borla, muchas gracias, doctora. Buenas tardes, ¿cómo está? Y Luis Segovia. Buenas tardes, Bueno, muchas gracias. Bueno, antes que nada, digamos, ¿qué es Austin? ¿Qué sucede? ¿Cuál es el conflicto que está planteado ya hace varios meses? Sí. Es una interesante pregunta. Es un conflicto social que se dio en principio por un grupo de vecinos que toma conocimiento del proyecto y la idea de instalarse esta empresa en el municipio de Galpón 4 días antes de la audiencia pública. Este tipo de conflictos sociales que se vienen dando en cuestiones ambientales, Austin es uno de ellos, pero hay varios, Malvinas en Córdoba es otro, son, digamos, mecanismos que ha ido logrando la sociedad para rechazar, retardar y solicitar que las autoridades intervengan adecuadamente en lo que es el procedimiento de evaluación de impacto ambiental. El procedimiento de impacto ambiental siempre tiene una mirada administrativa. ¿Por qué? Porque es un procedimiento netamente ambiental que se desarrolla dentro del ámbito de la administración. La mirada ambiental de este procedimiento cuesta mucho aplicarla porque en definitiva lo que se hace durante ese procedimiento que termina con el certificado de aptitud ambiental es analizar un documento técnico-científico que es el estudio de impacto ambiental.
La dificultad de esta situación es que normalmente intervenimos los letrados en un análisis que es de características altamente técnicas. Claro. Entonces es muy difícil realizar un análisis técnico del expediente si no abordamos el mismo interdisciplinariamente. Exacto. En Austin, en lo que sucedió con la audiencia que se desarrolló, con el poco tiempo... Es una audiencia pública donde se convoca a todos los vecinos, ¿verdad? A los de la zona vecinos, afectada por a por la actividad. ONGs. En lo que hace la audiencia pública no se da en todos los procedimientos de evaluación ambiental. Se dan en aquellas actividades de medio o alto impacto ambiental. Entonces, al ser esto una actividad de alto impacto ambiental, requirió la audiencia pública. La audiencia pública tiene por finalidad conseguir lo que se denomina licencia social. La finalidad como instrumento ambiental es importantísima porque permite que el vecino que conoce su zona y que conoce la calidad de vida que quiere mantener y puede decidir sobre esa calidad de vida, se informe cómo va a incidir el proyecto y manifieste sus dudas, sus preguntas, pero para ello tiene que tener la oportunidad de informarse adecuadamente del instrumento. ¿Cuál es la actividad que pretende desarrollar Austin, digamos? Es la producción de nitrato de amonio. Se llama complejo de nitrato de amonio porque tiene distintas actividades dentro del mismo complejo hasta llegar al nitrato de amonio. Esa también fue una gran discusión en los medios, principalmente, digamos, porque no fue tanto legal. En los medios el hecho si era o no para producción de explosivos. El estudio de impacto ambiental presentado por la empresa dice claramente que el 85% va a ser destinado a explosivos. Y el dictamen del fiscal, el último que salió en la corte del fiscal de la corte, también establece el dictamen técnico de que no solamente si se destina o no para explosivo, porque es una cuestión comercial, sino que en sí es altamente explosivo. O sea, el producto de por sí no hace falta a qué se lo destine, sino que es explosivo. ¿Y cuál fue el paso que tenía que haber dado Austin? ¿Y cuál fue, al mismo tiempo, la reacción que tuvo de parte de la población? Técnicamente, parecerían que los pasos estarían dados. El problema es que hay un certificado de aptitud ambiental dictado por una autoridad que no es la competente. Hay presentado, que esto también está dicho por el departamento técnico de la Corte, del CIF, no de la Corte, del CIF, que el estudio de impacto ambiental sobre el cual se desarrolló todo este procedimiento no es válido. ¿En qué sentido? No es la palabra exacta, no es válido, sino técnicamente no contiene la información necesaria para llevar adelante el procedimiento de evaluación ambiental. ¿Por qué? Porque al ser un proyecto de ingeniería, hay lo que se denomina una ingeniería de base y una ingeniería de detalle. Estos dos tipos de ingeniería, ¿qué hacen? Permiten saber la masa que ingresa al proceso y los residuos que va a generar esa masa entre una actuación de lo que es masa y energía. Lo que hace Austin es desarrollar este proyecto, perdón por la ironía, digamos, pero lo desarrolla como si fuera una tesis para recibirte de ingeniero químico. Las tesis que uno normalmente accede son mucho más completas. Toma información, digamos, de otras empresas y de otros lugares en donde la actividad se podría desarrollar y dice lo que posiblemente pasaría en Salta. Eso no es un proyecto de ingeniería y eso no puede servir de sustento a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Lo grave es que hubo un cuerpo de consultores que aceptaron desarrollar un estudio de impacto ambiental con esa información de base, que efectivamente es muy grave. Quizás a un letrado que le acercan la parte jurídica no va a entender muy bien cuando le ponen ingeniería conceptual qué significa, pero un ingeniero definitivamente tiene que entender que no tiene las herramientas para establecerlo. Doctor Segovia, ¿cómo llega la causa a ustedes originariamente? Bueno, tanto yo como Silvina somos integrantes de la Comisión de Ambiente. Los vecinos se habían acercado ellos a consultarnos a nosotros porque justamente habían pasado ya por este tema. Comisión de Ambiente del Colegio de Abogados. Del Colegio de Abogados. A consultarnos porque estaban totalmente desinformados, porque este tema ya los había afectado y porque ya habían presentado una fuerte oposición, ¿no?, a que esto se llevase, sobre todo por el miedo. Entonces, desde la comisión se hizo un análisis técnico de ese expediente. Y bueno, se hizo una declaración que la hizo el colegio, por intermedio del Consejo Académico, el Colegio de Abogados. Eso fue la intervención primaria que tenemos nosotros como un estudio técnico.
Luego se continuó con una presentación de un amparo que hicieron los vecinos con un letrado de la localidad de Metán. Que tramitó en Metán, ¿verdad? Que tramitó en Metán. Ante el juez Sebastián Fucho. Fucho. Bueno, ese amparo se resolvió de forma negativa para los vecinos y ahí es cuando recién nosotros asumimos como abogados de ello, tanto la doctora Borla como yo, representando judicialmente a ellos. Porque los vecinos pretendían, Gonzalo, que no se realice el emprendimiento o que se informe, se dé toda la información respectiva y se hagan todos los estudios técnicos requeridos. El objeto del amparo, es la no realización de la actividad, el no desarrollo de la actividad. Hay distintos ítems, pero el objeto específico del amparo es que suspenda todas las actividades que está desarrollando en el galpón. El fallo está apelado y está en la Corte. ¿En qué instancia está en este momento? ¿En la Corte de Justicia de Salta? Sí, está para voto de los jueces de Corte. Hoy se realizó una nueva presentación en base al dictamen del fiscal. Porque hubo un pronunciamiento del dictamen del Ministerio Público Fiscal, del fiscal de Corte, que es el doctor... de Corte ¿quién número intervino? 1 en Sarabia, si no me el equivoco. doctor Alejandro Sarabia. Alejandro Sarabia. ¿Qué dice el doctor Alejandro Sarabia en el dictamen? En el dictamen... tiene dos partes el dictamen. Hay una parte que es técnica, que es del cuerpo técnico especialista en temas ambientales, y que son 2 ingenieros, y hay uno que es el jurídico del fiscal. Bien. El dictamen del fiscal, en primer término, digamos, voy a hacer un poco de referencia, refiriéndose a la situación de que el técnico establece de que el estudio de impacto ambiental no contiene la información necesaria, propone el desarrollo de audiencias. Las conclusiones son 2 audiencias. Una audiencia pública en el municipio del Galpón, bajo el ámbito de la Secretaría de Ambiente, y una audiencia ante la Corte. Son las 2 propuestas. La presentación que se hace el día de la fecha, dentro de las consideraciones que se hace y se pide tener este dictamen como un hecho nuevo a los fines de la inmediata suspensión como medida cautelar de la actividad, se establece de que si bien la audiencia es una herramienta dentro de lo que es un procedimiento ambiental, no suple la deficiencia del estudio de impacto ambiental. Primero se tendría que desarrollar correctamente y con la información necesaria y recién, luego, en la etapa que corresponda, proceder a una audiencia. Perfecto. Bien. Y en la actualidad, ¿no es cierto? Hoy en día, ¿qué sucede en los hechos? ¿Está funcionando la empresa? ¿No está funcionando? ¿Los vecinos están alertas? Claro, bueno, los vecinos están en una reunión, una asamblea permanente, a lo que ellos han llamado un movimiento autoconvocado, ¿no? Han acampado al lado de esta empresa y van a cumplir hace un año que están protestando allí. Como ustedes sabrán, han salido en las noticias por un montón de veces que han tenido, digamos, fuertes protestas, ¿no? Tanto en la localidad de Metán, en ese mismo lugar, y acá en la ciudad de Salta. Lo cual también les ha causado a ellos un montón de inconvenientes judiciales de tipo penal. Digamos, mucha gente está siendo, digamos, procesada. Denunciada penalmente por delitos de... Claro, porque podrían ser delitos de amenaza, porque los obstruyen, digamos, el funcionamiento de la empresa. Entonces está funcionando la empresa actualmente. La empresa está 100% funcionando. completamente. Completamente está desarrollando la actividad. Lo que está es en etapa de desarrollo de la infraestructura. Claro. Normalmente eso es lo que, porque como decíamos al principio, es un típico caso de protestas sociales ambientales. Claro, entonces, ¿qué es lo que sucede? Es un mecanismo de empresas de actuaciones en temas ambientales y que hay una administración que lo permite, eso es totalmente así. Ellos inician actividades, no se las clausura porque hay un tema económico, que si clausuran pierden mucho dinero en la espera hasta que se resuelva, entonces, y no se tiene en cuenta que hay otra gente que está perdiendo dinero por el mero compromiso con el medio ambiente, que son los vecinos, o sea, días de no y su derecho a la trabajar. protesta y el derecho a, digamos, a manifestarse. Pero además Claro. además hay un interés económico, o sea, ellos también pierden días de trabajar, o sea, no son tanto los montos, pero porque las capacidades son distintas. Doctor, le hago una pregunta y vamos a un corte, Sí. ¿sí? Le dejo la pregunta para que respondan en el otro bloque, que es si ustedes se comunicaron y si tuvieron reuniones con gente del gobierno de la provincia. ¿Sí? Vamos a un corte, ¿te parece, Gonzalo? Y seguimos en Cuarto Internet.
Seguimos acá en el último bloque de Cuarto Intermedio por Somos Salta, el programa del Colegio de Abogados. Estamos hablando, recordamos a los televidentes, respecto al tema Austin. Es por eso que nos visita la doctora Silvina Borla y también el doctor Segovia. Y antes de la pausa habíamos hecho una pregunta que es respecto... Una pregunta pendiente quedó. Sí, una pregunta pendiente que es respecto si habían tenido reuniones, acercamientos por parte de ustedes hacia el gobierno o del gobierno provincial hacia ustedes. ¿Tuvieron reuniones con el Ministerio de Ambiente? En realidad lo que hizo la Secretaría de Ambiente fue acercarse a los vecinos con propuestas, con ideas, intentando decir que, bueno, que el proyecto era viable, que ellos estaban desinformados y que por eso protestaban. Pero con nosotros, que seríamos los representantes de la parte jurídica, no hemos tenido acercamientos con partes. Bueno, ahí en el dictamen del fiscal de corte, del doctor Alejandro Sarabia, digamos, requiere, digamos, que se promueva una audiencia entre las partes en el ámbito de la Corte de Justicia de Salta, que es una cuestión novedosa en Salta, porque no hay de audiencia, no tiene la costumbre la Corte de Salta de hacerlo. Es un poco seguir la línea de lo que de la viene Corte siendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿verdad? Sí. ¿Están dadas las condiciones para que se pueda llevar a cabo una audiencia de ese tipo entre las partes? No, si bien es un mecanismo muy interesante que ha venido instaurando la Corte Suprema de Justicia, inclusive lo aplicó para el caso Sala, Dino Salas de Salta, Exacto. Antes de derivar la causa a Salta, tiene sus beneficios. El tema en estas instancias y en este caso en especial es la ausencia de un estudio de impacto ambiental válido. Ajá. ¿Cuál es la importancia? Porque por ahí perdón por hacer tanto hincapié en el estudio de impacto ambiental, pero me tocó en un ámbito académico, escuchar un docente decir que es algo así como una bola de cristal. Totalmente errado. El que hace ingeniería y hace ingeniería seria sabe que cuando presenta un proyecto tiene que saber cuánto producto entra para saber cuánto producto sale, porque de eso dependen sus costos y la gestión de residuos. Doctora, mucha gente que nos está viendo no es especialista, pero está Por muy eso lo interesada. aclaro. ¿En qué consistiría el estudio de impacto ambiental? El estudio de impacto ambiental tiene distintas etapas. Lo interesante del estudio de impacto ambiental, o la finalidad del estudio de impacto ambiental, es identificar cuáles son los impactos ambientales. Una vez identificados los impactos ambientales, tiene que proponer correcciones para evitar el impacto ambiental. De no ser posible las correcciones, proponer una mitigación, es decir, que ese impacto sea menor, y en caso de no poder mitigar, compensar. Son las distintas etapas. También identifica los impactos positivos y los impactos negativos, no siempre el impacto es negativo. Sí. La importancia del estudio es que si uno no cuenta con los estudios de base, con el proyecto bien desarrollado, el estudio no puede ser llevado adelante, porque ese estudio se hace teniendo en cuenta el proyecto. O sea, uno va al proponente, acerca un proyecto, uno consultor recibe el proyecto y recién sobre ese proyecto realiza el análisis. Si no, es imposible que por ahí, con algo más gráfico, porque por ahí son temas de ingeniería y producción de industria un poco más complicado, pero pasa con los edificios en la ciudad. Cuando uno hace dentro de las etapas del estudio de impacto ambiental, hay algo que se llama la línea de base. En la línea de base uno tiene que establecer cuántos edificios nuevos hay en la zona, cómo están los sistemas de agua, cómo están los sistemas de cloaca, y recién proponer el nuevo edificio y qué gestiones se van a tomar en base a esa línea de base. Eso no se hace. Claro. Sí. Doctor Segovia, este caso de los vecinos que se agrupan y que tratan de pelear, me hace recordar al tema a las papeleras, no sé si te acordás, Gonzalo, Claro, efectivamente, digamos, hay otros, se llevan otros también en estas partes, en otras provincias, en otros lugares del país. Obviamente sí, esto es un claro ejemplo de lo que la gente puede realizar con las herramientas que tiene a la mano, ¿no? Porque las personas, digamos, que se preocupan por el tema ambiental, no tienen las herramientas técnicas como para entender qué es lo que está pasando, en qué consiste esa industria. Entonces la única forma de canalizar sus miedos y sus preocupaciones es la protesta. Así como vos mencionás el caso de las papeleras, también hay casos, bueno, contra la minería, en caso en Córdoba con la fábrica de Monsanto, y muchas situaciones más. Este es un claro ejemplo de, digamos, de cómo se canaliza por los medios que tiene a su mano un tema ambiental. Claro, porque por ahí no tiene acceso a los medios de comunicación, porque por intereses económicos, políticos, no le dan micrófono y cámara. Justamente estos movimientos sociales surgen siempre frente a intereses de poder muy grandes.
Y el riesgo de estos intereses sociales, que no todos puedan salir adelante, es porque quedan en manos por ahí también de ONG fundamentalistas, Claro. o sea, son muy vulnerables, tanto desde la ausencia del Estado, porque hay una ausencia del Estado cumpliendo su gestión, como desde la debilidad, la vulnerabilidad económica y la vulnerabilidad de conocimientos. Claro. O sea, es interesante ver el estudio de impacto ambiental de esta empresa, porque una de las cuestiones que pone en el estudio, que hay una parte que es social, es que la gente es dócil. Es un Ajá. pueblo de gente dócil. Ujú. Entonces, yo creo que no esperaba una resistencia de estas Así es. características. Y hay denuncias penales contra los que reclamaron. Así es, Sí. hay muchas causas iniciadas en conjunto de varias personas. Eso sociológicamente se lo llama un modo de criminalizar la protesta, ¿no? Ujú. Es un modo que tienen quizá para frenar, para Amedrentar. poner, claro. Y bueno, desde mi parte me ha tocado asumir las defensas penales de estas personas y bueno, estar haciendo un trabajo para que no les pase, digamos, nada por protestar. Así es. Bueno, doctor, le agradecemos muchísimo la presencia, un tema muy interesante. Seguramente vamos a volver a invitarlos más adelante. Efectivamente. Y Invitamos a la comisión para que se acerquen los abogados, aquellas personas interesadas que quieran participar en la comisión, Sí. los horarios y el día que se juntan. Nos juntamos los días lunes ¿Ah, sí? a las 2 de la tarde. En la calle. en la sede del Colegio de En la Abogados. sede del colegio, Güemes 994. Y le invitamos a escuchar música. Ah, bueno, así es. Está Matías Casasola con nosotros. Y bueno, Déjame con sí. esto cerrar el programa, no sé si Gonzalo. Antes agradezco a la gente de Virgen del Saliente, los amigos de la esquina de Necochea y Vicente López. Y también, si no me mata mi señora madre, es el cumpleaños de mi mamá. Ah, bueno, entonces. Ayer jueves 8, así que le mando un saludo a Julia, porque si no me y le, mata. y le podemos dedicar el tema que vamos a escuchar entonces. Bueno, está bien. Bien. Vamos con Matías Casasola, ¿sí? El pobre que nunca tiene ni un peso para andar contento, ni bien si haya una gallina que ya me lo meten preso. Y el comisario ladino que oficia de diligente lo hace confesar a palos al preso y a sus parientes. Y se pasan las semanas engordando el expediente, mientras el preso suspira por un doctor influyente. Amalaya la justicia, Vidita y los abogados, cuando la ley nace sorda no la compone ni el diablo. La tía vendió la cama pa' pagarle al abogado. Si algún día sale libre tendrá que dormir parado. Y el juez a los 4 meses lo cita pa' interrogarlo. Como es pobre y tartamudo, ninguno quiere escucharlo. Y la prisión preventiva dictan al infortunado que ya lleva 1 año preso. Estas son cosas del pueblo, de los que no tienen nada, esos que amasan millones tienen la casa rosada. Un alegato contra la justicia, contra los abogados. Así es. La verdad que Para reflexionar también. Para reflexionar porque el Cuchi era abogado y que le haya escrito él, bueno. que no ha perdido vigencia. ¿eh? No, totalmente. Lamentablemente. Bueno, Matías Casasola, estás presentando tu disco. Sí, estamos presentando Contracaras. Contra Caras Folclore Urbano. Exactamente. A ver si la cámara lo toma Lo vamos a un estar momento. haciendo mañana sábado en el predio de la Caldera. Se va a estar haciendo el primer festival del dique,
Se está llevando, bueno, ahí donde van varios grupos, amigos también van a estar. Nosotros vamos a estar tocando a partir de las 9 de la noche. Vayan directamente para ahí. Y el jueves que viene, el 15, vamos a estar en Peña Don Oscar, presentando oficialmente la banda completa, lo que es el material. Ya venimos presentando lo del año pasado, pero bueno, también surge otra oportunidad para hacerlo, así que bueno, los esperamos a todos. Las entradas están en venta en Caseros 890, ahí en local de música. Vayan directamente para ahí y la pueden conseguir a 30 pesos entrada general. Matías, aquellos que quieran escuchar el disco por internet, ¿cómo y lo con- pueden no, hacer? y comprarlo, Y no. comprarlo también. Primero lo escucho por lo compro. Sí, los que quieran comprarlo, Sí. lo pueden conseguir ahí en Melody, en HIR, está en Utopía, bueno, están varias disqueras de acá de la ciudad. Los que quieran descargarlo gratis como Roque, estamos de acuerdo, por eso lo hemos subido. Ajá. Pueden entrar a matiascasasola.com.ar, lo bajan completo directamente y después Ajá. se hacen amigos ahí en la fanpage de Face, estamos en contacto, nos dicen si les gusta, si no les gusta y bueno. Perfecto. Estamos ahí Bueno. siempre. Bueno, la verdad que, bueno, inaugurando lo que no Así hacíamos es. en el programa, ¿no? Que es traer música. y demás. Muchas gracias, Muchas Matías, gracias, por su Matías. presencia. Muchas gracias, Bueno, doctores. muchas gracias, doctores. Nosotros nos despedimos, volvemos el próximo viernes a las 3 de la tarde en este canal, Somos Salta. Y Así bueno, es, Roque, ¿no? Sí, así es, que tenga una buena semana y lo esperamos la Así próxima es. semana.